su análisis sobre este año de conflicto armado interno y de cuasi permanentes estados de excepción en buena parte de Ecuador. ¿Cómo terminamos en materia de seguridad? Bueno, gracias Gustavo por la entrevista, un saludo. Creo que es un año, como usted lo plantea, Sí. extremadamente complejo, con Le mucho, agradecemos nada más a sociólogo Pontón en beneficio de nuestros oyentes si podría ubicar su cámara un poquito mejor, un mejor encuadre de su imagen nada más. muy, No, es que allí no nos está girando la imagen. Si se acerca un poquito más a la cámara, quizá. muy. Por allí. Ya. Allí sí. Adelante. Bueno, le decía que, bueno, como usted lo decía, Gustavo, un año muy complejo eh, por los eventos que han sucedido, ¿no? Empezamos el año con eventos terroristas desplegados a lo largo del país, con una declaratoria de un conflicto armado interno y un estado de excepción que se extendió hasta el mes de abril. En ese marco hubo un proceso de ya los primeros apagones, la primera crisis energética, proceso eleccionario, bueno, y algunas situaciones que han puesto una situación muy compleja. Al final finalizamos el año con el mismo cuadro, con una inseguridad eh, que, bueno, según el gobierno se ha mostrado atenuada en el sentido de que se ha logrado controlar la curva ascendente explosiva de la tasa de crimen, de homicidios. Pero claro, estamos frente a al advenimiento de nuevas formas de modalidades delictivas, ¿no? Eh, o por ejemplo la extorsión, secuestros, etcétera, y otro tipo de circunstancias que son muy complicadas, la minería ilegal que se ha puesto muy en boga ahorita. Eh, y con la misma crisis energética, ¿no? Situación muy complicada, porque son dos crisis muy severas que el gobierno tiene que enfrentar. Eh, y me parece que al final de cuentas hay un mal sabor de boca, porque los anuncios de una arremetida contundente contra el crimen, pues no fue más que unos paños húmedos que se establecieron para mitigar un poco el impacto, pero no se ve de alguna otra forma una, una orientación, digamos, de cambio mucho más profundo en materia de seguridad. Yo creo que hace falta mucho más que hacer en seguridad, hace falta mucho más esfuerzos. Ahora, es cierto que el gobierno está en un año, es un momento atípico políticamente, tenemos un año de elecciones, y bueno, pues esperaría que el debate, por lo menos de la nueva ley electoral, se centre sobre los temas más urgentes que tiene el país, entre lo cual está la seguridad, y donde lo que debe apuntarse a que debe haber transformaciones profundas, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno tan complejo que tenemos actualmente enfrentándonos frente al tema del reclutamiento, que es un tema muy complicado. He estado haciendo algunos estudios sobre ese tema y es un tema extremadamente complicado. Hace un esfuerzo necesita de un esfuerzo muy colectivo, ¿no? Donde no solamente la labor de la policía, sino la labor de múltiples instituciones tienen que hacer una tarea titánica porque la situación se viene para mal, ¿no? Entonces yo creo que es un año de muchos sinsabores y lastimosamente el gobierno es fruto también de las mismas condiciones en las cuales ellos se marcaron el poder, un año atípico, como le decía, políticamente, pero también con muchas limitaciones económicas por un lado, pero también en la gestión, ¿no? Yo creo que el problema del que se le acusa principalmente al gobierno es nunca haber presentado a la ciudadanía una mediana estrategia de mediano y largo plazo para enfrentar esto, ¿no? Ahora, un hecho sobre el cual se ufana frecuentemente el gobierno y que, de acuerdo con cifras dadas también por colegas suyos expertos, sí habría mejorado, es las muertes violentas en Ecuador. El índice de muertes violentas mejorado, por supuesto, en el sentido de haber descendido en estas cifras. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo lo que puedo ver, bueno, el año pasado, 2023 fue un año típico, llegamos a cerca de 47 por cada 100.000 habitantes. Este año, de lo que yo tengo entendido, vamos a llegar a algo así a 36 a 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hay una reducción importante, el gobierno habla del 17%, tal vez un poco más, bueno, eso se verá al final. En estricto sentido es complicado que bueno, cuando una tasa llega a un tal pico, bueno, está haciendo esfuerzos como por ejemplo la estrategia de militarización que tiene el gobierno,
tiene algún tipo de impacto disuasivo en el crimen. Y eso implica que por lo menos se haya atenuado la curva y haya tenido una reducción, ¿sí? Pero claramente estamos a niveles eh, muy altos todavía. Claro. Seguimos siendo uno de los países Históricamente, más violentos de Ecuador, la antes región. de estas épocas violentas que se iniciaron hace más de un lustro, antes de los graves conflictos en las cárceles que sumaron muchísimas muertes adicionalmente, ¿qué índices tenía? ¿Cuál era un índice, digamos, promedio regular de Ecuador en los años antes de esta inusitada violencia que se ha desatado? Bueno, a mí me gusta ver la parte histórica, ¿no? Ujú. Ecuador inició en los años 80, según las cifras de la policía, con una tasa de 6. A los 90 tenía una tasa de cerca de 10, ¿sí? Después, a finales del año, el año pico, llegó la época de Correa, en el año 2009, donde se llegó a tener una tasa de 19, 18 y pico, casi 19. De ahí, en función de unas acciones que ahorita no ha sido, que genera mucha controversia, pero obviamente en materia de cifras estaban ahí los datos, ¿no? Se evidenció de más o menos 10 años de un descenso de sostenido de la tasa. En 10 años se logró reducir hasta el año 2018 cerca de 70%, ¿no? O sea, se logró tener una tasa de cerca de 5,7, se llegó, ¿no? De ahí el año 2019 se mantuvo más o menos en esa dirección. El año 2020 ya tuvimos un primer crecimiento a cerca de 7 algo. El año 2021 se llegó a 14, ¿sí? El año 2022 se llegó a 20, a 25, y el año 2023 se llegó a 40 y 47, ¿sí? Este año vamos a descender a nivel de 26, 38 por cada 100.000 habitantes. Para que tengan idea de cómo ha sido una curva oscilante. Pero claro, Ecuador venía a enfrentar en los años antes de este lustro, como usted lo dice, una época de más bien de buena cosecha. Inclusive Ecuador fue galardonado por tener una buena política de seguridad, y eso se mide con los temas de homicidios. Ahora, toda una controversia respecto a qué pasó en ese momento, cuáles fueron las circunstancias que hicieron que sucediera. Se ha politizado ese debate. Pero Ecuador pudo mantener una reducción de los homicidios. Eh, pero la moraleja que uno debe sacar de esto es que, si bien cierto, Ecuador redujo sus homicidios, nunca se pacificó, porque la prueba está que a la vuelta de la esquina el problema de la violencia empezó a emerger con mucha más fuerza, ¿sí? Alrededor del problema carcelario, que después se explayó en las calles y que hasta ahorita se ha podido parar. Obviamente este problema de la violencia, porque la violencia no solamente es resultado el resultado, ahorita la violencia es el motor de, ¿no? La violencia es el motor de operación de estas bandas criminales. Por eso estas bandas criminales cada vez se hacen mucho más violentas, mucho más atroces en sus actividades, porque solamente a través de ello logran al poder, logran hacer lo que han hecho en este país, ¿no? Poder, prácticamente un país al borde de un colapso, el hecho de decretar un conflicto armado interno, cosa inédita en la región y en el mundo, ¿Tiene por usted delincuencia. una idea, Se sociólogo lo- Pontón, de cuánto ha invertido el gobierno en este conflicto armado interno? El presidente de la República en estos últimos días ha estado en varios recintos militares entregando vehículos blindados, entregando armas y pregonando la importancia de la labor que ha cumplido como gobierno. El ministro de Economía también en una entrevista hace 2 días, al ser preguntado sobre ese impuesto a los vehículos usados, razón por la que la Asamblea dio de baja una ley, que es marco de la polémica ahora, esta ley para combatir el lavado de activos, el ministro de Economía señalaba que esta ley tiene que ver con la delincuencia, que ayuda a la trazabilidad para combatir el lavado de activos, pero también dijo sirve para financiar el combate contra la narcodelincuencia. Dijo que servía para dar mejores condiciones para el combate a valientes policías y militares. Efectivamente, ha hecho una inversión importante el gobierno en este tema. A ver, Gustavo, hay que ver cifras, hay que ver cifras. No tengo las últimas cifras, eh, pero hay una paradoja, ¿no? Porque la peor crisis de inseguridad que ha vivido el país
de su historia, digamos. O sea, sobre todo a partir del 2021, los niveles de inversión, porque es inversión, no es gasto corriente, es inversión. Técnicamente lo que se necesita son inversiones, ¿no? Es, prácticamente le Ecuador ha paliado esta crisis con nada. Todos están ahí. Se vaya al Ministerio de Finanzas y vea cuánto ha invertido la policía, el Ministerio de Interior en inversiones para mejorar la situación de seguridad. Se debe contar con una sorpresa aberrante. Y aparte de eso, con niveles de ejecución muy malos, magros. Este gobierno, lo que va del año, este gobierno sí ha habido por lo menos lo que está proyectado, a principios de año, es una mejora en la inversión, y por eso este punto se ha podido concretar algunas compras importantes para la policía, Fuerzas Armadas, con niveles de ejecución también que habría que revisar, no los tengo los datos últimos, pero que yo creo que son terriblemente insuficientes respecto a la severidad de la crisis, ¿sí? Y ese es el profundo reflexión que debemos hacernos nosotros. Es cierto que Ecuador vive momentos complicados en el tema de la economía. Es cierto, eso. Yo no soy un economista, no soy experto en análisis económico, pero no es que ser todo para decir, bueno, Ecuador no está enfrentando momentos difíciles. Llevamos así una década, digamos, con niveles de crecimiento muy mediocres, ¿no? Y así es muy difícil superar, pero en el marco de eso ha habido una incapacidad del Estado de priorizar el tema, porque la seguridad sí va a ser una prioridad ya muchos años, y las prioridades implican recursos. El tema que básicamente podría revertir esta crisis, una crisis tan severa como la que tenemos, es esta capacidad del Estado sistemático de invertir. El Plan Colombia, que todo el mundo habla, fue un millonario proceso digamos, de inversión, tanto de la cooperación internacional como el gobierno colombiano, por modernizar sus aparatos de justicia y de policiales, ¿no? O sea, la policía en Colombia es una policía muy bien equipada, muy bien identificada, que prácticamente ha logrado ponerse en el top de la innovación y de lo que son las ciencias policiales como tal. Eso es algo importante. Por ejemplo, hace 15 días yo fui a un seminario invitado por el Ministerio del Interior. Entonces se presentó la metodología muy especial por la ministra, creo que está apuntando de una forma correcta, de lo que es un sistema criminal basado en evidencias, ¿no? Y presentaron lo que implica eso, lo importante que significa eso para la capacidad, mejorar las capacidades en general del sector seguridad, no solo de la policía. Yo siempre decía eso, bueno, pero lastimosamente lo que está presentando en este momento esta ponencia de expertos internacionales cuesta. No, las cosas no salen de la nada. Eso implica tener capacidades, implica que tengamos instituciones que cooperen, instituciones que desarrollen buenos sistemas de información, que se evalúen sistemáticamente, porque el sistema basado en evidencia es que usted pragmáticamente, si algo no funciona, pues lo cambie porque la evidencia me está demostrando que eso no está funcionando, esa estrategia está funcionando. Pero eso no pasa en el país. Entonces, mientras tanto, estas capacidades que el Estado no ha podido desarrollar, que ojo, este gobierno ha hecho algunas cosas, pero no creo que es suficiente, tal vez por la situación política, por la situación económica, pero no es suficiente en materia de ya el largo plazo, ¿sí? Se necesitan generar capacidades justamente con eso. Entonces, usted tiene un poder criminal que ha crecido de una manera estratosférica. Ya vemos ahorita el poder criminal soborna policías para que le enseñe a los chicos a disparar, hasta el tema del reclutamiento. Estamos viendo la infiltración al sector comercial, al sector político, al Estado en general. Un poder criminal enorme, ¿sí? Y un Estado que mira las cosas un poco momento politizado, peleándose perros contra gatos, sin mirar el problema del lleno, problemático con limitaciones económicas, pero que nunca supo priorizar cuáles son las situaciones importantes de este país, con mucha incapacidad de gestión, ¿no? Sin orientación de planes estratégicos, porque no solo este gobierno no ha tenido un plan estratégico, también Lazo no tuvo un plan estratégico por 2 años y medio. Entonces, frente a eso, ¿cómo se puede salir de una situación tan complicada? Ahora, en este tema que usted toca, sociólogo Pontón, más allá de las cifras y de las estadísticas, ¿cuánto se ha progresado? Me refiero a tratar de por lo menos disminuir, si no controlar, esa infiltración de la narcodelincuencia en estamentos de seguridad y políticos, lo que hemos visto en Ecuador
es realmente como para novela. Tener, por ejemplo, a un coronel que fue director de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico aquí en Ecuador, me refiero al coronel Julio Miño, atrapado en un operativo en España, ejerciendo funciones como narcotraficante, y un narcotraficante de los grandes. O está por allí también lo que sucedió con Pablo Ramírez, nada menos que exdirector del SNAI, que estuvo también implicado con la delincuencia organizada, o este caso que es tan frecuente ya de policías activos en acciones delincuenciales. Esta situación de Manabí que se está dando en estos días, en esta semana, un policía activo reclutando y entrenando a niños para convertirlos en sicarios. Esto en materia de seguridad, mientras se ventilan las cortes ecuatorianas varios casos contra operadores de justicia. Allí está el caso de Independencia Judicial, caso Pantalla y otros que ha llevado adelante la Fiscalía, que ha puesto en el estrado, por lo menos los ha llevado a esas instancias, a operadores de justicia que colaboraban directamente con las mafias. ¿Cuánto se ha progresado en ese tema? A ver, frente a lo que Estado tiene que cerrar capacidades, tiene que establecer una lucha paralela que es el tema de la corrupción. Eso estamos, no hay duda que eso es así. Eh, a ver, creo que ha habido avances importantes, porque claro, la estrategia es que estos casos como Metástasis, todo lo que usted me reveló, los casos que han sido muy mediáticos, ojo, también el tema también es mediático, ¿no? Son puestos con un mensaje de, por eso es que Metástasis tiene penas muy severas, tiene estructura de, bueno, ha hecho yo un esfuerzo importante de llegar a condenar gente de una manera muy severa por delitos muy complicados, para que ese mensaje llegue al grueso de la población, al grueso de las instituciones, para evitar que eso pase. El problema es que ese mensaje puede llegar un momento, pero después de un tiempo el crimen, la corrupción se camuflan y salen y muestran otra cara. Eh, yo creo que estos casos sirven, pero lo que se necesita ahí es trabajar mucho más en el ámbito de evitar que esto pase sistemáticamente, evitar que esto se haga ya una práctica cotidiana dentro de la policía. Yo siempre he dicho, el trabajo de la policía es un trabajo de contacto con la ciudadanía, contacto con el crimen, y eso genera necesariamente casos de corrupción. O sea, no es que yo quiera naturalizar la corrupción, pero esto es así, ¿no? ¿Cómo usted controla eso? Bueno, teniendo buenos mecanismos de evitar que esto pulule y llegue al grueso. El problema de este país es que hemos tenido casos de narcogenerales, ¿no? De los que dirigen la policía están acusados de narcotráfico. Eso me parece gravísimo para un país, ¿sí? Pero también es importante que la policía desarrolle capacidades muy bien diseñadas de evitar que esto empiece a calar de la manera. ¿Cuál fue el problema de la discusión del concepto este de Economist, ¿no? De este informe de Economist Del que dijo narcoestado. Ecuador es un narcoestado, ¿sí? Que mucha gente salió a aplaudir diciendo, sí, es verdad. Yo decía, espera, perdón, esto no se trata de escupir al cielo, la calentura no está en las sábanas. La gente parece que la clase política a veces es bastante irresponsable, ¿no? Cuando usted habla ya de un narcoestado, quiere decir que ya el Estado, las instituciones que usted sale a la calle, Colula, ya no son legítimas, son parte del narcotráfico, están coludidas por el narcotráfico. Por lo tanto, da lo mismo el crimen que el Estado. ¿Se me entiende el mensaje? Por lo tanto, yo no voy a confiar en el Estado. ¿Quién saca mejor partido por ello? Bueno, vamos a ver actores, bueno, tal vez la seguridad privada, sí, por ser una alternativa, pero también los mismos criminales, estas mafias que actúan en los territorios como otorgando bienes públicos, haciendo planes de caridad, generando protección. Entonces, eso es una cuestión muy complicada, pero yo creo que, eso es lo necesitamos sentarnos, hacer políticas, tomar con seriedad esta situación, y plantear estrategias de muy largo plazo, porque no se trata solamente de hacer show mediáticos de casos que son terribles, nadie dice que no, pero que se quedan en lo mediático, y vamos a ver si que después, tal vez, bueno, el caso Metástasis se tuvo una sentencia, pero vamos a ver si otros casos llegan a tener la severidad de las sentencias como la que tiene el caso Metástasis, cuando se deje de tener seguimiento, porque usted le puede dar seguimiento como prensa a 2, 3 casos, después esto se hace ya se pierde el registro, y tal vez ahí es donde la justicia flaquea. Pero esto lo que hay que hacer es una estrategia de contención, y básicamente es no solamente judicialización, no solamente es eliminar, como es el tema de la depuración, como mucha gente habla. Se trata de evitar que este problema empiece a calar de una forma sistemática en 3 instituciones claves, o 2 por lo menos. Bueno, 3 yo diría. La policía,
¿no? Sobre todo el ámbito judicial de la policía y operativo. La fiscalía, ojo, la fiscalía es un actor clave en este caso, ¿eh? La fiscalía y el sector judicial, ¿no? Entonces, son tres instituciones que tienen que tener una estrategia distinta. El problema que veo es que las instituciones, el Estado, en este caso el gobierno, sigue viendo el problema, ¿ya?, como se veía hace 10 años, sin tener en cuenta que el nivel de amenaza en este país ha crecido de una manera dramática. ¿Sí? Entonces, no tenemos una posición como país frente a un problema que es ciertamente un gran problema, un gran... El narcotráfico es una actividad económica que ha crecido, el criminal que ha crecido de una manera muy dramática en el país. Y claro, si uno cree que con las actividades que hacíamos hace 10 años, por ejemplo, el concepto de policía comunitaria, que yo lo he defendido, ojo, creemos que vamos a hacer frente al problema de la criminalidad actual, estamos bastante mal en el diagnóstico. Entonces, yo creo que ese es un debate que por lo menos yo a nivel político de los candidatos no lo he visto, ¿no? ¿Qué ha pasado con las cárceles ecuatorianas, por otra parte? Recordemos que esto fue foco también de estos problemas. Recientemente, Plan B presentaba conjuntamente con una organización internacional, Insight Crime, que hace un seguimiento de la criminalidad en Latinoamérica, una evolución de la crisis carcelaria y una historia realmente estremecedora de cómo estas grandes mafias ecuatorianas se organizaron para convertir a las cárceles en estructuras mafiosas, funcionales a los intereses del crimen organizado. Y lamentablemente en esta semana que termina, un alto oficial de la policía hizo una declaración en este sentido señalando que se seguía controlando desde las cárceles a la criminalidad en Ecuador. Pero bueno, sí, ¿cuál es el problema de las cárceles actuales? Que las cárceles es reflejo de la situación del país. Nos gusta o no. La estrategia del conflicto armado hizo que el gobierno decida militarizar las cárceles. Militares con la presencia directa en las cárceles lograron atenuar los cuadros de masacres que había habido en el año 2021-2022, atroces, ¿sí? Los pararon en seco, pero obviamente eso era necesario. Yo no digo que no sea necesario. Se podría permitir masacres de esa naturaleza por el campo criminal, por la simbología que implica eso para la ciudadanía, etcétera. No sé las circunstancias. Pero me parece que no hay nada más, ¿ah? Sí, el gobierno está construyendo 2 nuevas cárceles, eso es cierto. La infraestructura era necesaria, bueno, pero no solo se agota en infraestructura, estimado Gustavo, no solo se agota en infraestructura. Yo parto de una premisa, porque tú dices, allá va el genio del señor Daniel Pontón, que siempre tiene la solución. No se trata de eso, yo soy analista, ¿ya? Pero partamos de una premisa muy fundamental, ¿ya? Ecuador es el único país que los gobernantes han dicho no hay cómo controlar las cárceles. Yo lo escuché al secretario de inteligencia del gobierno anterior decir no hay cómo hacer absolutamente nada. Pues usted puede creer en materia comparada, comparemos con otros países, porque Ecuador no es el único país, no es la única Coca-Cola del desierto, hay muchos países que enfrentan problemas similares, que no mantienen pues niveles de descontrol que tienen las cárceles. ¿Y cómo lo lograron? Pues gran pregunta. Con instituciones, ellos tienen instituciones que un poco se garantizan. No voy a entrar en el concepto de la rehabilitación, que es un concepto mucho más lejano, porque hay gente que puede decir eso no se logra en las cárceles. Bueno, eso no. Pero es un mecanismo de control, ¿sí? Controlar sus cárceles que implica que no se mate primero, que no se fugue, que los presos no den órdenes en las cárceles, que no hagan de esos centros de operaciones el crimen organizado. Toda una serie de circunstancias. Porque la cárcel es un componente importante de lo que es la estrategia de seguridad. Si ese ámbito no funciona, este sector no funciona, no va a funcionar nada más. Entonces, lo que se ha hecho es controlar un poco las masacres, un poco poner algún punto de orden, pero con el tiempo esa estrategia se tiende a agotar. No podemos hacer esa información porque estimosamente estamos en conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas tampoco les gusta, pero sería bueno preguntarles a las Fuerzas Armadas, a los miembros que están ahí, cómo se sienten ellos en las cárceles. Eso es un gran indicador, porque yo, por varias fuentes directas, formales, he sabido que hay un malestar profundo de Fuerzas Armadas por esa situación. Eso es un indicativo grave. Primero, porque obviamente está descentrada su misión fundamental, ¿sí? Segundo, porque hay un nivel de agotamiento, ellos no están preparados para eso, ¿sí? Pero ese malestar demuestra que poco a poco esta estrategia se empieza a debilitar. Y lo que he empezado a ver en los últimos momentos, no es de gratis, es ya eventos de drones,
asesinatos, ya hubo una masacre, ya empezaron a ver, esta semana hubo otros crímenes que se dieron dentro de las cárceles. No nos asombre, no nos asombre, estimado Gustavo, que en el mes de enero, febrero, y ojalá no se politice esto, vaya a haber otra masacre en las cárceles. Yo creo que estamos a puerta de una nueva masacre carcelaria. ¿Qué le hace pensar Entonces, eso? ¿perdón? ¿Qué le hace pensar eso? Porque es un evento acumulado, pues. Porque la crisis carcelaria no empezó en el año 2021, empezó antes, ¿no? Y los gobernantes en su momento, ¿saben lo que decían? Es un problema de EPLs, un problema de presos, un problema de criminales. Que el Estado, que la naturaleza haga lo que debe hacer para evitarnos esos gastos, ese gasto innecesario en recursos, en esfuerzos. Así pensaban, que así En la pensaban. penitenciaría del litoral ha habido varios eventos en los últimos días y algunos fallecimientos. Entonces, claro, sí, entonces ese es el problema. Esa es una crisis que se empieza a acumular y que no solo se puede suplir con estrategias de contención, de reubicación, porque eso ya lo han hecho. Tal vez este gobierno lo ha hecho de una forma más eficiente, para darle Sí, crédito. aquí. Cuenca reclama a través de autoridades, el alcalde de la ciudad hizo una excitativa a los legisladores para que se fiscalice el tema carcelario, pues además el SNAI prácticamente sin dar información, ni siquiera a las autoridades, no nos referimos a información pública, que no hay, realiza una serie de acciones. Aquí hay preocupación, pues decenas de presos de los más peligrosos de la penitenciaría del litoral han sido colocados en la cárcel de Turi. De acuerdo, de acuerdo. Es un gran tema, pero independientemente de dónde se los ubique, la pregunta es, ¿bajo qué circunstancias? Bien, ¿Cómo vayamos más adelante. Esta es la realidad con la que cierra el año el Ecuador. ¿Cómo ve usted el futuro? Daniel Noboa, en su calidad de candidato, señala que la tarea tiene que continuar y es parte de lo que aboga en sus discursos pidiendo el voto a los ecuatorianos. Pero sea Daniel Noboa o sea cualquier otro personaje que pueda resultar de los otros 15 candidatos elegido presidente de Ecuador, ¿cuál es la tarea que tiene al frente? Enorme. A ver, este gobierno va a ser bastante típico. Yo presiento que vamos a vivir una especie de balotaje primera vuelta, ¿no? Porque se presenta que hay dos candidatos fuertes y el escenario está entre el gobierno y la candidatura del RC, ¿no? El caso que el gobierno gane, él necesita dar, yo personalmente recomendaría al gobierno es que ya pasó su etapa de ser un gobierno de transición y ahorita si le toca un gobierno de 4 años tiene que tener una, ya hay un aprendizaje acumulado y pues hay que tomar el toro por los cuernos en materia de gestión de política pública. O sea, esto no lo va a solucionar con lo que ha venido haciendo y lo que venía haciendo el gobierno anterior. Él tiene que plantearse un cambio radical en la forma de gestión de la política pública, en reformas institucionales. Yo, por ejemplo, usted habló del SNAI. Yo creo que el SNAI no hay sustento a sostener ese tipo de estructura política institucional para gobernar las cárceles. Yo creo que hace falta algo más. Se hace falta generar inversiones, se hace falta generar un plan adecuado para establecer cuáles son las prioridades del gobierno y a dónde quiere apuntar. Dejar de dar resultados y ser mucho más impactos. ¿Sí? Porque el gobierno tiene resultados, sí, captura por aquí, hace por acá, pero no tenemos muchos impactos. Ahí eso, digamos, ¿no? Va a tener que implementar hacer inversiones públicas importantes, que buscar financiamiento para eso. Se está trabajando en ello, tengo entendido, pero hay que buscar mucho más. 150 millones que quiere prestar el BID no son suficientes, hay que ser mucho más agresivo en el tema. ¿Sí? Y si viene de la RC, pues ni hablar, o sea, ellos no vienen con la varita mágica, ¿no? Nunca han sido gobiernos que en su momento, bueno, controversialmente, pero en materia de seguridad dio resultados, pero bajo otras circunstancias. Las circunstancias del país no son las mismas que hace 10 años, no son las mismas. Y yo sé si eso en la mente de los señores que están de la RC está en mente, ¿no? De la presidenta, de la candidata González, está en mente. Me parece que ellos miran el problema, el presente como el pasado, o como fueron el pasado. Entonces ahí hay que hacer una estrategia muy diferenciada, porque también esto empieza por una estrategia política. Yo creo que el problema de seguridad se necesita generar muchos consensos, ¿no? Mucha capacidad de generar acuerdos importantes, pero no para la foto, sino para la tarea diaria de implementación, y justamente porque es un trabajo conjunto, ¿no? Es Bien. un trabajo conjunto. El tema, por ejemplo, del reclutamiento, que es un gran problema que tiene el país ahorita, se debe hacer un trabajo conjunto con otro tipo de instancias, los ministerios de educación. Yo veo, Gustavo, al Ministerio de Educación extremadamente alejado de la problemática,
de la seguridad. Cuando esto es una tarea fundamental en el ámbito de la gestión educativa, donde las escuelas ahorita son centros problemáticos, donde se recluta gente. Digo, gobiernos locales ni hablar en el tema de regeneración urbana, trabajo con la gente joven, etcétera. Política de juventud. Entonces, sí me entiende el esfuerzo colectivo que hay que hacer, pero el tema hay que tomarse en serio. Así como el tema energético va a ser un gran tema, el tema de la seguridad es otro, ¿no? Atacar a los orígenes de la delincuencia y la descomposición de este país. Es a lo que usted apunta, sociólogo Pontón, y nos parece que tiene mucha razón. Queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Muchas gracias. Un saludo. Declaraciones del sociólogo Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad del IAEN, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Son las 8:14. Seguridad es confianza. Confianza es Coperco. Hoy nuestra calificación